Bien, mis hermanos, hoy iniciamos con el tema el Padre enviando al Hijo, la obediencia activa. Y este es un tema que se va a estar ampliando a lo largo de el resto de escuelas dominicales, así que si algunas de las cosas que hoy vamos a enseñar y que esperamos iluminar algo de este entendimiento no quedan lo suficientemente claras, pues vendrán otros domingos en donde sí, y les animamos también a que en sus estudios personales, devocionales familiares, puedan seguir meditando en esta obra maravillosa de Cristo. Paso a mencionar algunas palabras de Herman Bavinck en su dogmática reformada, en el que dice: la necesidad de un mediador entre la humanidad y lo divino se encuentra universalmente en todas las religiones. Casi que es inevitable pensar en la liberación de las cargas pesadas de esta vida cuando la angustia llama a la puerta. El fallecimiento de un ser querido, el diagnóstico de una enfermedad muy grave o la tristeza por la constante rebeldía de algunos de nuestros hijos, de los que tienen. Quizás los planes de estudio o trabajo que no resultaron como esperaban. Todo ello alcanza tristeza en nuestros corazones. Todo ello refleja una angustia. Y en el no creyente, todas estas son razones que obligan a construir una idea distorsionada de una redención. Bien sea al tratar a este ser divino como que es uno con el universo y que el medio de redención es por medio de la meditación y la contemplación, o tal vez se concibe a este ser divino como la madre naturaleza y toda esta obra de redención para apaciguar estas cargas se hacen por medio de la magia, de la hechicería, del ocultismo. De alguna u otra manera hay en el corazón del hombre una necesidad por redención y el hombre preferirá, deseará buscarlo de la manera en que él considera debe encontrarla. Pero para el creyente, en cambio, existe un camino revelado por el Padre en las Escrituras. En estas se ha trazado la interpretación certera de la realidad nuestra como hombres caídos y que por medio de Cristo solamente podemos encontrar verdadera salvación. En contraste con el no creyente, en donde busca cualquier cosa para satisfacer la carga de su conciencia por esta redención, en la palabra del Señor podemos encontrar que esa verdadera obra expiatoria, esa verdadera redención, la encontramos por medio de la vida de nuestro amado Cristo. Y sin embargo, un conocimiento incompleto de esta realidad de Cristo, aunque no igual como el no creyente, quizás nos puede privar de un verdadero ánimo y consolación cuando nosotros también enfrentamos estas angustias. Así que se hace imperativo para nuestras vidas entender un poco más, adentrarnos un poco más en la obra de Cristo para hallar consolación. Martin Lloyd-Jones, en el prefacio de su libro Depresión Espiritual, dice lo siguiente: convencido como estoy de que la necesidad más grande de nuestro tiempo es un cristianismo renovado y gozoso. Los cristianos infelices son, para decirlo menos, una pobre recomendación de la fe cristiana. Por supuesto que esta tristeza del corazón puede tener otros factores, de los cuales pueden venir de diferentes formas, pero el alivio verdadero
puede llegar desde la meditación de la comprensión de esta doctrina de la obra de Cristo. Podemos encontrar un verdadero regocijo al meditar en la obra de Cristo. Podemos hacer que nuestras vidas sean más animadas y más gozosas al contemplar esta realidad maravillosa. Y Pablo también hace una insistencia al hablarle a los efesios en el primer capítulo del libro de los Efesios. Utiliza dos términos, utiliza el término abundancia para hablar acerca del conocimiento de la obra de Cristo y utiliza la palabra discernimiento. De tal manera que Pablo ofrece un esfuerzo por dar a conocer esta obra y los resultados de esta obra como beneficio para la vida del creyente. Y no es más que una simple doctrina, es un consuelo para nuestras almas. Así que para la enseñanza de hoy me propongo hacer un repaso por algunas de las consideraciones de la obra de Cristo, particularmente lo que algunos denominan la obediencia activa en el plan de redención, como también algunos de los pactos establecidos por Dios en el que tienen su participación en este plan y finalmente vamos a hablar de qué manera los creyentes son beneficiados por el conocimiento entero de esta obra. Iniciemos entonces hablando acerca de el plan de redención, el pacto de redención. Entendemos que por el anticipado conocimiento de Dios, su omnisciencia, que ninguna cosa a Él le va a tomar por sorpresa. No hay algo a Dios que pueda sorprenderle. No existe un plan B para el evento desafortunado de la desobediencia de Adán. Todo el consejo de las Escrituras apuntan a un gran y único plan redentor. Dice el libro de los Hechos en el capítulo 2, versículo 23, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. El apóstol Pedro, en esta de sus intervenciones, habla de un determinado consejo y de un anticipado conocimiento. Para nosotros, como seres humanos, es común que nos llevemos impresiones por alguna situación que nos toma desprevenidos. Olvidé las llaves del carro. Me pasó tal cosa y no lo preveí. Hoy está lloviendo, no voy a la iglesia. Líbranos, Señor, de pensar de esa manera. Y las cosas que nos toman por sorpresa, pues nos obligan a crear planes de manera improvisada. Pero en Dios, esta no es una realidad. ¿Acaso puede el hacedor de todo el universo ser sorprendido por su creación? De ninguna manera. De ninguna manera la caída de Adán tomó por sorpresa al Dios. De ninguna manera podemos afirmar que la obra redentora de Cristo es un plan B. Pero ¿cómo se lleva a cabo todo esto? Pues uno de los principios organizadores de toda la historia y de la teología bíblica, que a su vez es un distintivo de todas las confesiones reformadas, es la teología pactual. Nosotros, como bautistas reformados, este es uno de nuestros distintivos. Por medio de este principio, nosotros podemos descubrir una unidad coherente en toda la Biblia. Cómo se desarrolla la historia de la salvación desde el huerto del Edén hasta la Nueva Jerusalén. Y podemos encontrar todo un hilo conductor en torno a la persona de Cristo. Y esto lo vamos a estar desarrollando o hallando por medio de unos pactos o acuerdos. De esto se trata en líneas generales la teología pactual.
una mirada por medio de los distintos pactos o acuerdos que Dios ha estado desarrollando en toda la historia de la redención. Que a grandes rasgos, por hablar muy generalmente, estos pactos se establecen entre partes. Estos pactos también establecen una serie de condiciones, es decir, unas reglas que hay que cumplir. También estos pactos ofrecen una recompensa al cumplimiento de estas condiciones y también ofrecen unos castigos por el incumplimiento. Entonces, de manera resumida, tenemos que los pactos se establecen entre partes, tienen unas condiciones y si estas condiciones son cumplidas, tienen unas recompensas y si estas condiciones no son cumplidas, tienen una serie de castigos por este incumplimiento. Ahora, en esta determinación del anticipado conocimiento que dice Pedro, para la persona de Cristo, fue hecho un acuerdo en la eternidad. Fue hecho un acuerdo en la eternidad por la Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo acuerdan su plan de salvación, al que los teólogos llaman el consejo de paz o el pacto de redención. Este es el acuerdo en que el Padre envía al Hijo como mediador y garante de la misión redentora, mientras el Hijo se somete voluntariamente a la misión del Padre. Pues Benjamin Barfield comenta al respecto que tenemos suficiente como para entender, para intentar entender en la Trinidad como uno en esencia, pero tres en persona, como para añadir ahora un pacto en donde estas tres personas acuerdan algo. Para nosotros es muy difícil esta comprensión de que estas tres personas en la Trinidad se sienten a hacer un acuerdo, cuando son uno en esencia. Pero grande es el misterio y damos gloria a Dios porque encubierto de nuestro entendimiento puede estar por su buena voluntad. Uno de los textos bíblicos en los que más podemos encontrar alusiones a la misión del Hijo encomendada por el Padre es en el Evangelio de Juan. Leemos en Juan 6:38, le invito a que pasemos un momento allá, Juan 6:38. Vamos a estar leyendo hasta el 39, dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Esta, junto a otras afirmaciones de Cristo hablando de cómo el Padre lo envía a Él encomendando una misión, va a ser una constante en el libro de Juan. Y desde principio a fin de este libro vamos a encontrar que es una misión en donde el Padre se compromete primero a preparar un cuerpo para la encarnación del Hijo, como dice Hebreos 10:5, y el Hijo a someterse en completa obediencia a la voluntad del Padre. Este misterio de la encarnación, lo que provee para el Hijo todas las cualidades indispensables como hombre y Dios para ser el perfecto mediador de la relación que se había roto en Edén. Las condiciones en calidad de naturaleza humana y en naturaleza divina le otorgan a Cristo las cualidades necesarias para ser ese perfecto mediador. Ninguno de los hombres caídos tiene la capacidad de autorredimirse y mucho menos redimir
a un pueblo. Era preciso que el Hijo divino, la segunda persona de la Trinidad, tomase forma de hombre, se encarnara para ejercer esta misión. Y él voluntariamente someterse a una completa obediencia a la voluntad del Padre. Una completa obediencia por ser uno como nosotros, un hombre. Toda la humanidad está en la condenación, producto de que Adán, nuestro primer representante, hubiese desobedecido. Y esto no es un capricho de Dios. Las demandas de un Dios justo implican hacer castigo frente a la transgresión del hombre. Dice Hebreos 2:17, por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser sumo sacerdote, misericordioso y fiel en las cosas que Dios atañen para hacer propiciación de los pecados del pueblo. Ahora, veamos en segundo lugar cómo era necesario que primero, partiendo desde un pacto de redención, ahora Cristo participara en otro pacto, el pacto de obras, al hacerse uno como nosotros, al hacerse un hombre semejante a nosotros, como acabamos de leer en el pasaje de Hebreos. Siempre en el estudio de la obra de Cristo, los reflectores siempre van a estar dirigidos casi que con certeza a los padecimientos de Cristo, todos sus últimos días, toda la carga de sufrimiento mientras iba camino a la cruz, cómo su sangre fue derramada, cómo su cuerpo fue molido y todas y cada una de estas cosas que Cristo obró en su carne, todas estas cosas hacen parte de la doctrina de la redención, de la expiación, de la sustitución, y siempre nuestros esfuerzos en la vida cristiana generalmente empiezan por el estudio de esta parte de la obra de Cristo, que ciertamente fueron actos voluntarios de Cristo en completa obediencia, para que el castigo del cual nosotros debíamos recibir ahora los tomara Él en su propia carne. Como dice Isaías 53, el castigo de nuestra paz cayó sobre Él. El justo pagando por los injustos. Pero este intercambio que nosotros estudiamos en la expiación no se queda solo allí, sino que toda su vida de perfecta obediencia en cada paso que Él dio sobre esta tierra también es puesta a nuestro favor, es puesta a favor de todos sus escogidos. De nuevo, es común que nosotros nos relacionemos más con la doctrina de la expiación, en cómo su sacrificio vicario logra conseguir o logra suplir las necesidades de justicia de Dios, y nosotros, el castigo que correspondía a nuestras vidas fue sobre ese hombre. Y eso lo que nos libra en primera medida es de la culpa de una condenación. Expliquemos un poco mejor cómo es que sucede esto que hay que impartir justicia, cómo sucede esto que es necesario que alguien cumpla una obra por mí. Mencionamos que uno de los principios para entender la unidad de la historia de la redención es la teología pactual. Así como existe este pacto en la Trinidad en el que se acuerda un plan de redención, Dios, para relacionarse con su creación, también establece otro pacto. Un acuerdo con el hombre al que llamamos pacto de obras, en el que se establecieron las condiciones de recompensa por la obediencia a la ley moral
y la condenación por la desobediencia. Cuando el hombre es creado, cuando el hombre es colocado en el huerto del Edén, hay una comunión que Dios establece con su criatura y hay una relación de pacto que se inaugura en ese preciso instante. Un pacto en el cual también se realiza entre Dios y el hombre, también tiene condiciones por la obediencia, pero también tiene consecuencias por la desobediencia. ¿Y cuáles son estas condiciones? Pues las condiciones son las establecidas por la ley moral. ¿Y qué es esto de la ley moral? Pues todas las veces que en las Escrituras Dios expresa su voluntad preceptiva, ésta se convierte en una ley absoluta de conducta para el hombre. Y tenemos certeza que es buena porque proviene de un Dios bueno, justo y misericordioso. Todas y cada una de las palabras de Dios para el hombre se convierten, que expresan su voluntad, se convierten para el hombre en un mandato que es de obligatorio cumplimiento. Esta es su ley moral. Esta ley, de alguna forma, viene de fábrica en el hombre y le acusa y lo defiende en sus pensamientos, como dice Romanos 2:15. Aquí no nos vamos a meter en cómo es específicamente este dilema, pero tendrá oportunidad para estudiar cómo se da esto. Hay un par de posiciones diferentes al respecto de cómo se da. Pero lo que sí es cierto es que de alguna manera el hombre tiene como de fábrica este entendimiento de la ley moral. Además de las palabras dirigidas por Dios en Edén, el hombre también tiene en sí esta ley moral con la cual es capacitado en su entendimiento de manera innata. Así que todo hombre que nace está llamado a cumplir ese pacto de obras. Nadie tiene excusas, dice Pablo. Ahora, la obra redentora de Cristo no solo nos ha librado de esta condenación. ¿Cuál condenación? La condenación de transgredir ese pacto de obras. Si solo se quedara allí, nosotros solamente seríamos libres de la culpa, pero estaríamos obligados a obedecer perfectamente la ley moral para ganar una bendición. Recuerdan que hay condiciones tanto para el incumplimiento. Cristo, en su obra expiatoria, nos ayuda para suplir esa condenación que ya había sobre nosotros, porque en Adán nosotros pecamos y en Adán participamos de la condenación. Y por Cristo somos ahora libres de culpa por medio del castigo que Él llevó sobre nosotros. Pero ahora este pacto de obras exige que nosotros sigamos obedeciendo la voluntad de Dios. Y esta voluntad es con la que nosotros podemos ganar las recompensas que hay en este pacto, la recompensa de la vida eterna. Y así que se hace necesario que nosotros de alguna manera también cumplamos toda obediencia. Toda nuestra vida debe ser una vida de completa obediencia, pero miramos nuestra realidad y miramos que aunque Cristo haya pagado un precio por nosotros y que nuestros pecados han sido borrados, hoy nosotros nos hallamos totalmente en debilidad para cumplir esa exigencia de la ley, del pacto de obras, esas exigencias de la ley moral. Así que es necesario que también en nosotros haya por Cristo un cumplimiento de esa obediencia. Tanto las declaraciones de Pilatos como las del mismo Dios en el bautismo dan testimonio de que Cristo vivió una vida justa, perfecta, en obediencia a la ley. Es decir, toda la vida de Cristo, desde su mismo nacimiento hasta su muerte, fue una vida completa de obediencia y apego a la voluntad y el cumplimiento de la ley moral. Entonces, no solo el sacrificio expiatorio, sino su obediencia nos es contada a nuestro favor. No solamente somos libres de la culpa, también ahora, por la obediencia de Cristo, Dios
nos ve con ojos de obediencia. Y esta es la manera en cómo ganamos esas recompensas del pacto de obras, esa vida eterna. Dice Archibald Hodge en su comentario a la Confesión de Westminster, los sufrimientos de Cristo alcanzan la remisión de la pena y por su obediencia activa, conforme a las condiciones del pacto hecho con Adán y asumido por Cristo, él adquirió el derecho a la vida y bendiciones eternas. El que de esta manera él consiguió la vida eterna para todos aquellos en cuyo lugar prestó obediencia. Ahora, este acto representativo de Cristo lo podemos ver en comparación con el acto representativo de Adán, para tener una mayor claridad de cómo este pacto tiene una razón de ser, este pacto de obras. Dice la Escritura en el libro de Romanos 5, 19, porque así como por la obediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Y es esta comparativa hecha por el apóstol Pablo entre Adán y Cristo en la que podemos hallar este contraste marcado. Y por un lado tenemos a nuestro primer representante, Adán, una misión que le fue encomendada, pero en la cual fue destituido. La misión de llenar la tierra, sojuzgarla y señorear, el mandato cultural que dice en Génesis 1:28. Él fue hallado falto y fue destituido de esa misión, pero en Cristo tenemos una delegación de un completo dominio sobre los cielos y la tierra. En Mateo 28, versículo 18, cuando está a portas de su ascensión, lo que habla es que todo dominio me ha sido dado en los cielos y en la tierra. Entonces vemos este contraste en donde en Cristo le ha sido delegado todo el dominio, pero en Adán ha sido hallado falto y destituido de una misión de señorear toda la tierra. También tenemos que en Adán fue tentado, pero fue hallado en desobediencia y reprobado. Génesis 2:15. Mas en Cristo también fue tentado, pero este fue hallado en completa obediencia y aprobado por Dios. Lucas 4, del 1 al 13. Dios ha demandado justicia por la desobediencia del hombre en Adán. En la gracia de la justificación, Cristo nos libró de toda culpa en su muerte expiatoria y ha provisto honores y recompensas en su vida de obediencia, la obediencia activa. Una herencia eterna en el reino de los cielos para todos aquellos que el Padre le había dado. Ahora, ¿cómo la realidad de esta doctrina, de este conocimiento, puede reflejar para nosotros algunos aspectos prácticos? Al conocer esta obra de obediencia de Cristo, nosotros realmente podemos admirarnos de todo lo que Él hace, de todo lo que Él ha hecho por nosotros. Y también podemos estar en esta maravilla haciéndonos las mismas preguntas de quién es este o cómo Él pudo obedecer perfectamente la obra de Dios, perfectamente la voluntad de Dios. Y nos puede maravillar que uno como nosotros pueda haber cumplido esta perfecta obra de obediencia, quizás como los discípulos, cuando estaban en la barca y vieron a este hombre que calmó la tempestad. De esta misma manera podemos nosotros admirar en la persona de Cristo. Pero esta persona no es una persona
alta, una persona que es diferente a nosotros. Dice el libro de los Hebreos que Él es uno como nosotros. Él es alguien como tú y como yo. Dice que en todo fue semejante como a sus hermanos en todo. En todo. No hay ningún aspecto en la vida de Cristo como ser humano que sea distinto al de nosotros hoy. Su vida en perfecta obediencia también fue probada en todo mientras anduvo con nosotros. Él mismo estuvo expuesto al sufrimiento. Su alma se conmovió cuando su amigo Lázaro fue prisionero de la muerte. Recuerden ese episodio en Juan 11 en donde le avisan que su amigo Lázaro había muerto. Y cuando él se acerca y visita aquel lugar, al ver a la multitud, también se entristece y se conmueve su corazón. Así que él también padeció como nosotros esta misma angustia, este mismo sufrimiento. Se entristeció en gran manera justo antes de cumplir su obra expiatoria en Getsemaní. Dice la Escritura que su sudor era como grandes gotas de sangre. La agonía en la cual él estaba, y cuando llama a sus discípulos para orar en Getsemaní, les dice a sus discípulos que se sentía conmovido y triste. Cuando sus mayores dolores físicos iban a estar por llegar. Pero el mismo Espíritu que lo asistió durante toda su vida es el mismo que ha prometido para consuelo en medio de nuestras aflicciones. Mis hermanos, de la misma manera en que Cristo, el Hijo de Dios, participó como uno de nosotros en este mundo caído, por asistencia de su Espíritu Santo, nosotros también, que somos elegidos en Él, podemos hallar ese mismo consuelo en medio de la angustia y la tristeza. Nos aflige la enfermedad, las tentaciones, la carga por nuestras debilidades nos pesa. Esa es la realidad que el creyente a la que está expuesto en este mundo caído. Pero si en aquella agonía tan grande el Hijo halló fortaleza para seguir en el camino de su voluntad, ¿cuánto más nosotros, que somos partícipes ahora de un pacto mejor en virtud de nuestra unión con Cristo? Es cierto que el pacto de obras no ha sido abolido. El pacto de obras es de obligatorio cumplimiento. Pero ahora, por la obra de Cristo, un nuevo pacto es inaugurado. Un nuevo pacto de gracia en el cual nosotros accedemos por la fe y en el cual el mismo Dios ha provisto todos los recursos para que andemos perfectamente en ese pacto. Y la obra gloriosa de su Espíritu Santo es la que nos asiste para seguir en una vida piadosa, para seguir en una vida resistiendo la tentación y resistiendo nuestras debilidades para estar en completa obediencia como Cristo fue también en completa obediencia. Y para finalizar, mis hermanos, quiero recitar unas palabras de Benjamin Barfield en uno de sus sermones que dice: no es solo desde ayer que se ocupó de nuestra salvación. En lo más profundo de la eternidad, las aflicciones que previó que sufriéramos ya fueron motivo de preocupación para Él. Un amor tan inconcebiblemente inmenso como para que en las profundidades de un pasado ilimitado se entregara a unos planes inconcebibles de misericordia hacia estos pocos míseros culpables entre las multitudes sin número de las criaturas que contemplaba. Amén.